Buenas noches, soy Ana María Lomelí y es un gusto saludarlos. Esta noche al filo, el doctor David Kersenovich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, gastroenterólogo y hepatólogo. Comenzamos. Muchas gracias, doctor David Kersenovich, por acompañarnos. Es un privilegio. Muchas gracias a usted por la invitación. Es uno de los grandes hombres de ciencia en nuestro país. La salud lo es todo. Y bueno, gastroenterólogo, y me hablaba de su otra especialidad. Hepatología. Hepatología. Es el estudio del hígado. ¿En dónde nos equivocamos los mexicanos? Porque tenemos muchas enfermedades, como platicábamos hace un momento, que podríamos realmente prevenir, y es la lucha de todas las campañas. Pero no nos queda tan claro por lo que parece. ¿Qué nos dices al respecto? Yo creo que es parte, no necesariamente de una equivocación, pero sí parte de una cultura. Estamos muy acostumbrados a reaccionar ante la enfermedad, cuando lo que deberíamos estar acostumbrados es a prevenir la enfermedad. Entonces, por eso digo que es una cultura de la atención o de la prevención. Y la verdad es que no están separadas, las dos son muy importantes. Hablabas de los modelos de atención también, ahorita que lo mencionaste, que han cambiado. ¿Cómo es que han cambiado? Lo que pasa es que ha habido una transición epidemiológica en el país. ¿Eso qué quiere decir? Ahí voy, bueno. ahí voy. Hace varios años, las enfermedades más comunes en México, las que causaban mayor mortalidad, eran las infecciosas, eran las diarreas, eran las infecciones pulmonares, etc. ¿Y esas cómo se curaban, cómo se atendían? Pues se atendían con una entrevista, un diagnóstico y después una prescripción de un medicamento. Eso ha cambiado. Con nuestra receta. Salíamos con la receta y ahí estaba. Y generalmente en unos 8 o 15 días el enfermo se curaba, reanudaba sus actividades normales. Pero ahora hemos tenido una transición epidemiológica. México ha sido muy exitoso en las vacunas, en la prevención, muy exitoso en el control de las amibas. Ya no tenemos las diarreas por amibas como teníamos hace muchos años, pero eso se ha venido a reemplazar por enfermedades que, un poco la expresión, llegaron para quedarse. Cuando a alguien se le diagnostica que tiene hipertensión arterial, va a ser hipertenso el resto de su vida. Si alguien tiene un problema de diabetes, tiene una enfermedad crónica. Entonces, ese tipo de enfermedades crónicas plantean un reto en los modelos de atención. ¿Por qué? Porque no es nada más una visita, son varias visitas, varios seguimientos a lo largo de la vida de la persona. Si alguien tiene diabetes en la niñez, pues va a seguir teniendo diabetes en la juventud, va a seguir teniendo diabetes en la edad avanzada. Y posiblemente complicados por otros cuadros. Y surgen además otras complicaciones. Entonces el modelo de atención tiene que cambiar. Y si el modelo de atención no se enfoca en la prevención, pues resulta terriblemente costoso para un sistema de salud y para una misma persona. Yo siempre pongo un ejemplo y es, si yo sé que mi padre tiene diabetes y mi madre tiene diabetes y soy joven, pues más vale que tenga las antenas bien puestas y sepa que tengo una alta probabilidad de tener diabetes. Y si me empiezo a cuidar desde temprana edad, pues probablemente no voy a tener o la diabetes o las complicaciones tan severas que tienen la diabetes mellitus. Decías que más que una equivocación es un tema cultural. Sí. Por lo tanto, en los hogares, las madres, los padres, tenemos mucha responsabilidad de cómo orientamos en este sentido a nuestros hijos. Seguramente en tu casa, como en la mía y en muchos de los hogares de las personas que nos acompañan, pues jamás no tomamos conciencia de si nuestro papá tuvo un infarto o cáncer o si la tuvimos, incapaces de asociarla con nosotros. Claro. Esto tiene que cambiar, porque si no, ¿cómo vamos a poder prevenir, no? Sí, es cultural, e insisto, por ejemplo, ¿cuánta gente no tiene un padre, una madre o ambos que fallecen por un cáncer de pulmón por fumar? Y si empiezan a fumar,
pues tienen un alto riesgo de que desarrollen la enfermedad. Ahora, el cambio cultural abarca, por una parte, el núcleo familiar, por otra, el entorno en el que la persona realiza su progreso, por ejemplo, las escuelas, etcétera. Y también hay una parte de responsabilidad en la parte médica, porque el médico debe también de insistir cuando está enfrente de un paciente en saber cómo está el núcleo familiar, cómo está el núcleo del entorno de esa persona, y debe también tratar de incidir en eso para que entonces tengamos una prevención más adecuada. Y en concreto, la prevención, además de esta conciencia de asociar nuestra vida en cuestión de salud con nuestros padres, con nuestros abuelos. Hay muchas maneras de prevención. A ver, hay por lo menos 3 tipos de prevención. Una es la prevención primaria, que es aquella que yo conozco, que me puede llevar, como el que digo ahorita de los padres, o el del fumar, o el consumo de alcohol, que puede acabar en una cirrosis, etc. Esa es primaria. La prevención secundaria es alguien que ya tiene la enfermedad, pero que puede evitar las complicaciones. Por ejemplo, si regresamos al caso de diabetes, sí, el diabético, si se controla su glucemia, si lleva una vida adecuada, si hace ejercicio, pues no va a desarrollar ceguera, amputación del pie, otras complicaciones. De tal manera que esa es una prevención secundaria. Y luego hay la prevención terciaria, aquel que ya tiene complicaciones, pero que se debe de atender de las complicaciones. Muchos enfermos llegan en etapas demasiado avanzadas de la enfermedad. En México llegamos tarde al diagnóstico muchas veces, y eso es parte que se puede prevenir. Entonces, ya hablamos de la conciencia. ¿Cuál sería el diccionario de la prevención? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que en la prevención hay que empezar por incorporarla a la actividad cotidiana. Insistir en que es mucho mejor prevenir, ahora sí que como dice el refrán, que remediar. Entonces, desde ahí debe de empezar. Yo creo que los niños deben de, desde temprana edad, conocer no nomás que hay enfermedades, sino que hay manera de prevenir las enfermedades. Y luego los profesionales de la salud, y conste que no digo nada más médicos, me refiero a médicos, enfermeras, dentistas, todos deben de tener una cultura de prevención. Yo voy a poner un ejemplo. Hace muchos años en mi especialidad creamos la Fundación para las Enfermedades Hepáticas. Y al cabo de unos años nos dimos cuenta que estaba equivocado el título y la cambiamos por Fundación para la Salud Hepática. O sea, ese es un simple giro en la denominación de que la fundación no se dedicara a la enfermedad, sino que se dedicara a prevenir a la salud del hígado. Sí. Que son dos cosas diferentes. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, no es lo mismo una fundación que se dedique al cáncer, que es muy importante, a la atención del cáncer, a una fundación que se dedique a la prevención del cáncer. Pero hablando del cáncer, pues prevenirlo es la palabra correcta, sí, porque puede detectarse a tiempo, pero ¿cómo lo prevenimos? Hay varias maneras en eso. Uno tiene que ver estilos de vida, porque sí sabemos, a ver, por ejemplo, sabemos que fumar produce cáncer. Entonces, pues ese se puede completamente prevenir. Entonces, si alguien no se vacuna para algunas enfermedades como el papiloma virus, pues tiene posibilidades de desarrollar un cáncer, una mujer, un cáncer de cervix. Entonces, sí hay maneras de prevenir el desarrollo de cáncer, de ese tipo de enfermedades. Y bueno, y la detección a tiempo que pues también sí, va y de la mano. Claro, por ejemplo, en las mujeres, el hacer su palpación de sus senos, su mamografía, esas cosas, el hombre en hacerse su antígeno prostático. Pero el cambio cultural también afecta a los médicos en el sentido
de tratar de entender por qué ocurren las cosas. Es decir, si yo diagnostico un cáncer, bueno, ¿y por qué ocurrió el cáncer? Entonces tiene que llevar investigación atrás de cuáles son los factores de riesgo en esta época en que vivimos, cuál es el efecto del medio ambiente. Por ejemplo, desconocemos qué tanto nos va a afectar la contaminación ambiental que tenemos en esta ciudad, qué tanto nos va a afectar el ruido, qué tanto eso nos puede alterar nuestros genes, aunque hayamos nacido muy bien. O sea, ese tipo de eso es también prevención desde el punto de vista científico. Y bueno, me gustaría oír tu definición de salud, porque luego siempre nos está doliendo algo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, es tan importante el comentario que ha habido estudios que dicen que el número total de días que una persona tiene de a de veras sin que le duela nada, sin que sienta nada a lo largo de su vida, no son más de 2000 días. Digo, es poca cosa, doctor. Es poca cosa, pero pues sí, a veces nos duele algo, o nos duele la cabeza, o tenemos hambre, o sea, son muchos. No, pero la definición de salud, yo creo que sí va mucho con la definición de bienestar, porque hay un estudio muy interesante que concluyeron varios premios Nobel de Economía y que lo encargaron en Estados Unidos y en Europa, salió publicado en el Economist hace varios años, que decía que el mejor momento de salud de una persona es alrededor de los 18 o 20 años de edad. Después de los 18 o 20 años de edad, el bienestar empieza a bajar, porque empieza uno a preocuparse qué voy a hacer en la escuela, me voy a casar, voy a tener hijos, etcétera, y empieza a bajar. Alrededor de los 50 es cuando más bajo está. Pero después empieza a subir. Y si una persona tiene 75 años y tiene buen estado de salud, tiene mejor estado de salud que una persona que tiene a los 18 años. Porque ya resolvió cosas, ya pasó etapas de la vida y es entendido la salud como bienestar. Si logró resolver algunas determinantes sociales y goza de buena salud, está en un estado todavía de mayor bienestar que una persona a los 18 años de edad. Qué importante lo que nos acabas de decir, sobre todo los que para allá vamos. Exactamente. Doctor. Qué importante. ¿Qué te parece si para terminar jugamos al filo, asociación de ideas? Vida. Salud. Médicos. Pacientes. Enfermedad. Estar sano. Corrupción. Libertad. Consulta. Satisfacción del paciente. Amor. Familia. Ética. Principios. Paciente. Bienestar. México. Progreso. Muchas gracias, querido doctor David Krasianovich. Hasta la próxima. Y pues bueno, con salud realmente lo tenemos todo. ¿Qué más podemos pedir? Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.